Como les anunciara entonces en el bloque anterior, vamos a dedicarle ahora un espacio a través del invitado de hoy, el doctor Tomás Teijero, abogado laboralista, asesor del herrerismo. Uno de los grandes miedos que se han venido planteando insistentemente desde la oposición, desde el Frente Amplio, es, bueno, hoy llamar oposición oficial, todavía siguen siendo oficialismo, ¿no? Pero se entiende a lo que voy. Ha sido todas las inseguridades sobre qué tanto los derechos iban a ser censurados, disminuidos, los que tienen que ver con el ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con los consejos de salarios? Si efectivamente van a bajarse los salarios mínimos. Cosas que incluso hasta el día de hoy la gente sigue escribiendo, aún después de haber escuchado con insistencia a la coalición multicolor hacer referencia a que eso no va a ocurrir. Pero claro, hasta que no haya demostraciones contundentes en ese sentido, hay gente que sigue teniendo esos temores. Usted es asesor del Partido Nacional, del herrerismo en estos asuntos. ¿Qué puede decir? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Lo primero que digo es que, pasado el ruido de la campaña, creo que debemos de centrarnos en lo que fue la hoja programática del Partido Nacional y de la coalición. Y en esa hoja no hay una sola coma de la que uno pueda inferir que va a haber una reducción de derechos de ninguna clase. Entonces, yo creo que esas manifestaciones de temor que en campaña fueron de alguna forma manejadas y que es lógico dentro del juego electoral que se manejen, creo que quedan disipadas con la impronta del presidente electo, que en todo momento lo que ha transmitido ha sido un espíritu de diálogo, un espíritu de confianza y un espíritu de cercanía con todos los uruguayos. Lo cual, si me permitís, me adelanto un escalón, creo que tiene, como en toda relación, la bilateralidad. Del otro lado, a un movimiento sindical muy serio, como yo siempre digo, en Uruguay es un movimiento sindical que tiene bases sólidas, con fortaleza. Entonces, yo creo que no deberíamos esperar grandes acontecimientos en esa materia. Bueno, pero es justamente desde el PIT-CNT que se han instalado varios de esos temores, justamente. Bueno, pero hay que ver cuál es el cariz con el que esos temores se toman. Si es con foco en las relaciones laborales, estrictamente, sí, o en concepciones que son vinculadas a las relaciones laborales, pero que son un poco más amplias y un poco más del ámbito de las ideas, ¿verdad? Porque ahí entra todo el tema de, bueno, de la lucha de clases y qué sé yo, que es algo que no está previsto en el programa del Partido Nacional y que el presidente electo tampoco lo considera así, porque su filosofía es la de juntar, la de tender puentes y la de ir para adelante juntos. Entonces, esos temores que son válidos en campaña, porque en las campañas electorales cada uno diseña su estrategia y la maneja en la forma en la que la entiende correcta, yo creo que hoy ya esos temores deberían disiparse. No hay un punto en el programa del Partido Nacional. Tener hoy designado un ministro de Trabajo, ¿no habría sido una señal positiva para justamente, ¿no? Difuminar o diluir esos temores? Disculpame que no... Tener hoy un nombre firme para el gabinete, para la cartera justamente de trabajo, ¿no habría sido una señal? El presidente ha sido confirmado materialmente, pero formalmente no. No, entonces... ya sé, pero usted sabe, digo, hay nombres que suenan inamovibles a esta altura dentro de lo que es un eventual gabinete. Bueno, pero... Trabajo anda ahí, no aparece un nombre... Bueno, trabajo anda ahí, lo que anda dando vueltas, que todos hemos visto por la prensa, yo creo que va en el sentido y en la filosofía de lo que estoy comentando, de que no hay nada que temer, ¿verdad? No hay nada que temer, porque yo trabajé en la redacción de la parte laboral del programa del Partido Nacional y trabajé con el resto de los sectores y verdaderamente, lo puedo decir, no hay nada oculto, no hay ningún pero, como decía el ministro Murro. Está todo a la vista. Y la idea que ha tenido el Partido Nacional en cuanto a mejorar los consejos de salarios ha sido esa precisamente, mejorarlos, pero no retasear nada. Bueno, claro, y ahí es donde en la palabra mejorar se aprovechan de un lado y del otro justamente, ¿no? Las pujas. ¿Qué sería mejorar para la coalición? Para la coalición, mejorar sería poner los consejos de salarios en el mundo en el que están, en un mundo que nos obliga, por solidaridad con miles de trabajadores, sí, a manejar las relaciones colectivas de una manera muchísimo más sensible. Lo hemos hablado alguna vez, el tema de los deliveries y los repartidores. Hay un montón de cosas que requieren ayornar el derecho laboral en materia colectiva y en materia individual a la realidad que el país vive, porque estamos dejando gente por el camino. Y con esto no es una crítica al Frente Amplio, yo no tengo la tesis de que todo lo pasado estuvo mal, sí, tengo la tesis de acumulación de beneficios. Hubo un montón de leyes buenísimas durante los 15 años de Frente Amplio. Y yo creo que el país se merece, en este gobierno que viene, avanzar en cosas en las que aún hay un debe, por razones normales, de que se fueron generando dinámicas de trabajo, dinámicas económicas, que los gobiernos no pueden a priori decidirlas de un momento para el otro. ¿Cuál es la puja ahí en el centro? ¿Son el tema de los acuerdos por rama, por zona? ¿Eso es lo que genera Si tú me preguntabas a mí cuál es sí, la puja en el centro, yo creo que es el temor de determinados sectores
a perder un ámbito de poder que es la negociación colectiva. Para lo cual creo que la coalición ha sido bien transparente en decirles a todos, señores, ustedes no van a perder ese ámbito de poder porque la negociación colectiva va a seguir. Ese yo creo que es el quid de la cuestión. A ver, ¿quién está de acuerdo con esto? El problema, a ver... ¿O cómo lo ven ustedes? No, yo digo, yo me apoyo en algo que dijo el propio director de Trabajo Mesa, que es obviamente un dirigente del Zunca, y que él mismo en el tema, por ejemplo, de sectores y rama dice, ¿qué tienen que ver los peajes que negocian en la negociación colectiva? Los peajes que pagamos todos, ¿no? Los trabajadores del peaje con el Zunca. Sin embargo, negocian con el Zunca. Ustedes habrán visto que cuando para el Zunca, también paran los del peaje. Es decir, yo creo que efectivamente hay que ayornarse en temas que, como durante tanto tiempo primó el tema del salario como el aspecto fundamental, la recuperación salarial como aspecto fundamental de las negociaciones colectivas, también el propio Mesa dice, hay que ayornarse porque el mundo ha cambiado, los escalafones y la forma, la jerarquización del trabajo, la organización del trabajo también ha cambiado. Fíjate lo que dice Pereira, presidente del PIT, lo dijo en Séptimo Día, que en realidad el Uruguay está mucho más ayornado de lo que plantea la propia OIT. Entonces, ¿dónde estamos en realidad? Bueno, esto lo dice el director Mesa, era dirigente del Zunca y era director de trabajo del Frente Amplio. O sea, en un simposio que tuvo, son palabras de él, y yo las comparto porque he participado de varias actividades donde, por un lado, se plantea la dicotomía entre a más salario y el problema que tenemos de fuentes laborales, si solo es más salario o si además hay que ser más justos en lo que es la estratificación o la jerarquización de determinados trabajos en función de nuevas realidades que existen y que muchas veces hay gente a la que no se le está considerando en temas de capacitación, en temas de organización laboral, etcétera. Bien. Entonces, y además con el condimento de que tenemos menores fuentes de trabajo. Eso es un hecho, ¿no? En el Uruguay de hoy. ¿Alguien más? Menos empleo. A la uruguaya hay muchas cosas, y estoy de acuerdo con el doctor. Ayer lo decía Álvaro Delgado, lo dijo Fernando Pereira también en el día de ayer. Esto no comienza ahora, yo tengo una relación con Larrañaga de más de 20 años. Me consta que la calle Pou y Pereira se han comunicado más de una oportunidad en forma telefónica durante este tiempo. O sea que por ese lado yo creo que no es tan como se pinta, pero sí me parece que va a haber un tema álgido. ¿Se pinta que los cucos? Sí, del relacionamiento. Creo que es muy uruguayo eso, ¿no? De sentarse a tomar un café, la gente de Cuesta Duarte, con Álvaro Delgado, quizás con usted. Allí veíamos una imagen del ahora presidente electo en el PIT-CNT con asesores que yo sé que tienen un muy buen relacionamiento con los dirigentes. ¿Por qué Barceló da la aventura más movilización y más Porque acciones? entre otras cosas, hay sí un punto que es inevitable y es la reducción de las vacantes de los trabajadores públicos. Sí. Bien. Y esa va a ser para mí la piedra en el zapato. ¿Pero eso tiene que ver con relaciones laborales exclusivamente o con una concepción, mucho más amplia? con una concepción y además mucho más atento a los números del país. Sí, yo me afilio bastante al espíritu, lo que creo que Tomás quiere decir. Primero que siempre hay que saber discriminar las cosas que se dicen en el legítimo juego de las campañas electorales y después de alguna manera quedarnos con los ejes. Recién citaban a Fernando Pereira, que aseguró que no habrá conflictividad, creo que lo dijo ayer o anteayer, solo porque la calle sea el presidente, ¿verdad? Me parece que cualquiera puede advertir en una señal de que vamos a ver cómo viene la cosa, y obviamente en estos asuntos el que es mano es el gobierno, siempre, ¿verdad? El que de alguna manera pone... De todas maneras, casi con picardía se ha vuelto a instalar, pero en realidad el archivo existe, y esto fue dicho hace unos pocos meses atrás, al economista Alfi, sugiriendo un tema que cada tanto vuelve a estar arriba de la mesa y tiene que ver déficit fiscal como uno de los problemas que tiene el Uruguay. Bueno, una forma de abatir el déficit fiscal es mantener constantes los sueldos y las pasividades durante 2 o 3 años, creo que hasta lo cito de memoria. Esos asuntos, ese tipo de anuncios, esas miradas de cómo debe funcionar la economía, es probable que aparte de los trabajadores, aparte de los pasivos, le preocupe. ¿Qué tan preocupados desde ese lugar deberían estar? Yo creo que no deberían estar preocupados porque la preocupación de la coalición es precisamente mantener las condiciones de vida de los orientales, ¿verdad? Cuando la economista Arbeleche habla del ahorro de 900 millones y qué sé yo, creo que apunta precisamente a eso, a no castigar a los más débiles. Entonces, de verdad, insisto, desde mi punto de vista, y es una opinión absolutamente personal, yo no avisoro
ningún cuco, no avisó ningún escenario negativo. Creo que la carta de crédito se la van a dar mutuamente el gobierno y los sindicatos, porque se la merecen, porque son personas que pueden confiar uno en el otro. Ahora después, las vicisitudes de la economía en un futuro no las podemos manejar. Este gobierno que está por terminar hizo un gran esfuerzo por mantener el salario real. No se puede negar que hizo un gran esfuerzo. Entonces, sería negar la realidad. Ahora, ¿cómo se enfrentan a esa tormenta en el futuro el gobierno de la coalición que viene? Lo veremos, pero no está a priori en la cabeza de ninguno de los integrantes de la coalición y en los programas que eso sea una meta, llamémosle, ideológica, la reducción por la reducción. No estamos viviendo épocas que el país ya vivió. Estamos viviendo un mundo nuevo donde la acumulación de cosas buenas se trata de mantenerlas y no de retasearlas. No, quizás, y termino, sí. Victoria, quizás, bueno, ni hablar, hay gente que debe suponer que es una cuestión como de ideología, cuanto peor vivan los más pobres, mejor. A lo mejor hay gente que cree que hay gente que lo cree. Pero es que hay gente que no se dio cuenta. Yo no lo descarto, pero... Cuando hablan del Partido Nacional actual en términos de herrerismo, y no sé, hay gente que todavía no espabiló de que el Partido Nacional actual se parece mucho más al herrerismo de los años 50 que a los 90. En todo caso, lo que sí creo que surge siempre como un temor y es, ante problemas de economía estructurales, como puede ser el déficit, hay necesidad de ajuste. Y lo que sí saben, y saben en general los más débiles de nuestro continente, es que cada vez que hay ajuste lo pagan los más débiles, ¿verdad? Y ese es un temor que desde el punto de vista histórico yo siento que es legítimo. No, legítimo es. Ahora, se trata de la capacidad del gobierno para tratar de ahorrar en otro lado. Exacto. Y no castigar a los débiles. Exacto. Bien. Y no con esto estoy diciendo que el gobierno actual sea incapaz. Estoy diciendo simplemente que... Viendo el documento que usted hacía referencia hoy, que es lo que tenemos como mapa de ruta de la coalición, aquí se habla de avanzar hacia convenios salariales que reflejen la diversidad de situación sectorial, ¿no? Avanzar hacia acuerdos particulares de los diferentes sectores. ¿Cómo se va a manejar eso? Porque hoy decía Selva, bueno, hay sectores que son diversos que negocian juntos, pero allí justamente se ven beneficiados por aquellos gremios más fuertes dentro de esos sectores. ¿Cómo estaría previsto el desenganche de esos sectores que tal vez tienen realidades económicas que no son las mismas de los que negocian? Cuando hablamos de mejorar, hablamos de tratar a las personas o a las empresas y a los trabajadores en la forma en que merecen ser tratados. Muchas veces se dan situaciones de inequidad. Se dan situaciones de inequidad como que en determinado rubro, que no lo quiero mencionar, un fabricante uruguayo negocia en consejos de salario junto con las multinacionales más grandes de la bebida. Usted está viéndolo desde el punto de vista de los empresarios. No, lo estoy viendo desde el punto de vista de los empleados. De los empleados que justamente se ven beneficiados de esa negociación que se da. El 96% de mi clientela es trabajadora. Bueno, pero justamente pero eso te digo a ese trabajador, cuando usted le dice, bueno, ahora no negocia más con la empresa multinacional, va a pasar a negociar a un sector más pequeño, a la par. ¿Eso implica después menos recuperación salarial o no? No es un tema de recuperación salarial solo, es un tema de inequidad entre las empresas que termina siendo entre los trabajadores. Porque cuando tú tenés sentado en una mesa de negociación colectiva a 3 multinacionales de determinado sector y a 2 empresas nacionales que de alguna forma compiten con lo mismo. Va a tener que cerrar. Lo que termina es regulándose la competencia. Los empleados de las empresas multinacionales obtienen unos beneficios estupendos, estos otros los obtienen en forma nominal, porque en forma real no los perciben. Entonces termina en un cataclismo donde solamente ganan intereses que, en principio, como herrerista, yo postergo frente a los intereses nacionales. Entonces, lo que me interesa es que todos los trabajadores y todas las empresas puedan acceder al cúmulo de derechos y de beneficios que tienen que tenerlos dentro del marco de la ley de negociación colectiva que tenemos. Y se trata de eso. No se trata de desconocer nada ni dejar en debilidad de condiciones a ningún trabajador para que negocie, que tenga la fortaleza, pero que el Ministerio intervenga y cuando lo haga de una forma absolutamente eficiente. Y no es que el Ministerio sea ineficiente, es que en determinadas materias, sobre todo de clasificación de rubros y de áreas, a veces cuesta un poco, porque se generan situaciones que son de confusión. El mundo moderno es muy dinámico, entonces tú tenés trabajadores de la industria de la venta de servicios de televisión por abonados que capaz que están en un subgrupo que incluye a los de hípica. Eso significa barajar y dar de nuevo, ¿verdad? No, porque hay una comisión del Ministerio que existió siempre, que lo hace. Y lo hace muy bien y lo hace en forma eficiente e independiente. Bien. Lo que se trata es de darle recursos. Alfredo. Sí, yo creo que cambios va a haber, sin lugar a duda. Como hubo cambios cuando asume el gobierno Frente Amplio con respecto al rol del Ministerio de Trabajo y las leyes, etcétera, muchas de las buenas leyes que mencionó Tejero, que se impulsaron en estos años, no fueron votadas por muchos del Partido Nacional ni de otros partidos. La ley de responsabilidad social empresarial y un montón más, ¿no? Las 8 horas en el campo, etcétera, etcétera. O sea que, vamos a entendernos, que hubo una cuestión a favor de los empresarios
Sí, de los trabajadores sí, por supuesto, porque estaba medio desequilibrado. Yo creo que ahora lo que se avisora, y de ahí sale el tema de los cucos y los miedos, es que el péndulo va para otro lado, ¿no? Los empresarios dicen, bueno, nos toca a nosotros, el ministerio hasta ahora era un aliado de los trabajadores. ¿Pero va para el otro lado o busca un equilibrio? Yo estoy diciendo la percepción que yo tengo, no quiero decir que sea así. Bien. ¿Está? Es decir, entonces, hay mucha gente hoy que está diciendo, bueno, ahora la revancha nos toca a nosotros, mucho empresario que se está sacando, ¿viste? Frotando las manos. Yo considero de que ni tan tan ni tan tan. Yo escuché muchas veces a Luis hablar del tema de que frente a la duda, esa frase en latín. Indubio pro operario. Exactamente. Frente a la duda, el operario, el trabajador primero. No sé, bueno. Yo creo que no va a haber una política a rajatabla de favorecer a los empresarios frente a los trabajadores. Va a haber conflictos porque en el compromiso por mi país, ya lo decían antes, y en el compromiso por mi país existe, de aceptar las cuestiones de la OIT, que implica el tema de las ocupaciones y el tema de la negociación tripartita. Sí. Eso no es aceptado por el movimiento sindical y eso va a generar roce, por supuesto. Ahora, yo no creo que haya mayor conflictividad porque el gobierno sea de la calle. Bien. Me parece que va a haber conflictividad si se tocan determinados derechos, ¿no? Como la hubo en el Frente Amplio también, porque hubo también huelgas y paros en pila con gobierno de izquierda. Bien. Y bueno. Faltan dos panelistas, por favor. Pepe y Graciano. Pepe. Yo ya hablé. Ah, ¿ya hablaste? Sí. Bien. Graciano. Muy breve un poco en la línea del comentario de Alfredo. Cuando habla de la posibilidad de conflicto de los derechos, yo creo que hay situaciones que me parece que no pueden catalogarse como derecho. Por ejemplo, y yo creo que ahí va a ser un punto de inflexión, no existe el derecho a la ocupación impidiendo el trabajo a otros trabajadores. Por lo tanto, me parece que ahí hay una frontera donde además el gobierno va a tener que mostrar sus cartas. Yo creo que hubo un cambio político en el país. Las posiciones están claras para todos. Por eso digo, pero una cosa es la posición que está clara y luego cómo se lleva a la práctica. O sea, cómo reacciona y cómo juega cada actor en el tema concreto. Porque obviamente en el tema, y ahí estoy con Alfredo, va a haber conflictividad cuando se debata el tema de la ocupación de los lugares de trabajo. Y yo creo que también va a ser una pulseada entre la dirigencia sindical y el gobierno a ver si, digamos, esa situación anómala, como es la ocupación del lugar de trabajo que impide al trabajador que quiere ocupar y cercena el derecho de propiedad, esa situación anómala se va a mantener con este gobierno o, digamos, el movimiento sindical le tuerce la mano. Yo tengo la convicción de que el próximo gobierno va a ser un gobierno, al decir de la calle Pou, un gobierno garantista. Y cuando la calle Pou dice garantista, no dice garantista para una u otra de las partes, dice garantista para todas las partes. Porque ustedes no pierdan de vista, además, que el Ministerio de Trabajo en todo esto es un actor principalísimo, pero no es el actor final donde se dirimen las diferencias entre las partes en una relación de trabajo. Y ahí creo que no nos podemos meter ninguno, porque tenemos una justicia absolutamente pura y sana, por suerte, en Uruguay, donde las cosas son como tienen que ser y ahí el péndulo no va para ningún lado. El péndulo está donde tiene que estar, donde marca el derecho. Esa sensación que a veces tienen en determinados momentos de la historia, tuvieron los trabajadores frente al accionar del Ministerio de Trabajo y que eventualmente pueden haber tenido los empresarios en estos últimos 15 años, creo que es una sensación que al que ejerce el cargo de gobierno lo lleva a plantearse el cómo ganarse la legitimidad frente a los actores, ¿verdad? Que es lo que alguna vez yo dije que fue el fracaso de Murro, que es que a mí me parece que no debería haber llegado el tema OIT, que lo deberíamos haber arreglado entre casa, ¿verdad? Dentro de muchos éxitos que puede haber tenido, creo que ese sí marca un fracaso. Entonces, me parece que el gran papel que va a jugar quien sea el ministro de Trabajo y las autoridades del ministerio va a ser ganarse la legitimidad de los dos actores para poder consensuar y que todos sientan que en ese ámbito del Ministerio de Trabajo hay un ámbito de garantías para ambas partes, ¿verdad? Bien, reflexión final, invitado, antes de despedirlo, entonces. La reflexión final es de optimismo. Yo creo que se le abre al país un tiempo nuevo con un gran presidente que quiere gobernar para todos los uruguayos y un tiempo nuevo también con una prontamente oposición también nueva, con mucha juventud. Yo veía hoy los mensajes en las redes de muchos de los principales dirigentes del frente de edad mediana, ¿no? De edad madura, y eran todos bastante auspiciosos. Entonces creo que tenemos que ser optimistas que, a pesar de lo que el país va a tener que transitar, que seguramente sean años duros por el contexto, creo que vamos a poder ponernos de acuerdo entre todos y sacar al Uruguay adelante. Ojalá así sea. Tomás Tejero, muchas gracias por habernos invitado, acompañado en el día de hoy. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, reflexiones finales de nuestros panelistas. ¿Sí? Ya venimos.